pero bueno, en esta primera sesión tiene los siguientes propósitos, ¿no? Primero, hacer una introducción al curso, que felizmente ya pudimos hacer. Luego, tratándose, digamos, a ver, hay muchos enfoques para hablar de pueblos indígenas y de hecho a mí me alegra mucho que la mayoría de profesionales que nos acompañan en este espacio sean profesionales de la sociología, antropología, ciencia política, comunicaciones, historia por allí. Me llama la atención la poca cantidad de gente que viene del derecho que está en este curso, siendo un curso con enfoque de derechos. Y esto me lleva a varias hipótesis, pero la primera es la más común que suele decirse, ¿no? Que lamentablemente los pueblos indígenas no son una preocupación de los abogados y abogadas, sino que la preocupación viene sobre todo desde las ciencias sociales y desde las ciencias políticas, ¿no? Y eso explica muchos de los problemas que tenemos hoy en la realidad. Que los pueblos indígenas sean sobre todo un tema concentrado en la investigación académica más que en las políticas del Estado, tiene mucho que ver con este fenómeno. Entonces yo les agradezco por su presencia y después, digamos, por el propio enfoque del curso, que es un curso basado en derechos, vamos a hablar luego, ahora mismo, ¿verdad? Porque es lo que sigue, de derecho y derechos. Luego vamos a hacer un pequeño repaso, que por favor no trata de ser acuicioso como podría serlo un historiador, pero sí como se tiene que hacer para entender lo que viene a ser el devenir de los derechos y su evolución. Vamos a hacer un repaso por algunos hitos importantes en la historia de los movimientos sociales vinculados a los pueblos indígenas en el Perú. Y a continuación vamos a entrar propiamente en materia, hablando sobre los pueblos indígenas como sujetos de derecho en el escenario interno e internacional. Y por último, para concluir esta primera clase introductoria, vamos a hablar sobre la promesa y los retos de lo que se llama ciudadanía intercultural, lidiando con lo que suele ser, digamos, el uso que a veces es un uso gelatinoso que se le da al término intercultural o interculturalidad, y cómo esto tiene que verse desde la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces sí quería que tengamos clara la estructura de la clase del día de hoy, y como dije en un momento, pueden ustedes interrumpirme en cualquier segundo, pueden escribirme por el chat, yo voy a tratar de verlo, a veces cuando comparto la diapositiva me hace difícil ver las cositas en el chat, pero voy a estar permanentemente pausándolo para poder leerles. Trato de abarcar muchas de las cosas que han dicho. Me alegra que muchos de ustedes trabajen en regiones que tengo el gusto de conocer, para quienes trabajan en el CENEPA, quienes trabajan en San Martín, quienes trabajan en Ucayali, digamos, son felizmente regiones en las cuales he estado pensando para el contenido específico de este curso. Entonces vamos a ver varios ejemplos que ustedes les van a recordar, casos específicos que seguramente han tenido ocasión de oír en algún momento. Entonces, solo como preguntas disparadoras, y tal vez un par de comentarios aquí de parte suya nos ayudarían mucho, tienen que ver con lo siguiente, ¿no? Para hablar sobre pueblos indígenas, en verdad, hay que escuchar a los pueblos indígenas, ¿no? Este es un curso de derecho de los pueblos indígenas y por tanto, digamos, yo que vengo de la especialidad del derecho, trato de encaminarlo según lo que viene a ser la práctica de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? No lo mencioné muy bien al principio, pero más allá de que mi nombre es Álvaro y que trabajo con pueblos indígenas, soy especialista legal del Instituto de Defensa Legal. Somos una ONG especializada en abordar problemáticas de derechos humanos y puntualmente pertenezco al equipo de pueblos indígenas del Instituto de Defensa Legal. Entonces, nuestro trabajo es precisamente este que estoy haciendo yo con ustedes, el de utilizar las herramientas del derecho para favorecer las necesidades de los pueblos indígenas vistos desde múltiples perspectivas, pero sobre todo desde el acceso al territorio y desde el control político de sus estilos y medios de vida. Entonces, dicho esto, ¿por qué lo menciono? Porque el enfoque de este curso es ese, pero aquí deberíamos haber tenido previamente una clase sobre quiénes son pueblos indígenas y cuáles son sus experiencias de vida. Entonces, para eso, más allá de que les voy a dejar una lectura y un video hacia el término de la clase, sí tengo aquí algunas preguntas para que podamos reflexionar, porque este curso no se entiende si no comprendemos desde el principio cuáles son las principales necesidades y demandas de los pueblos indígenas en el Perú. Mucha gente suele pensar que cuando hablamos de necesidades y demandas, hablamos de una cuestión de asistencialismo, ¿no? Pero en verdad no. Todos los grupos sociales, todas las personas tenemos necesidades y demandas que se traducen en derechos. Yo, por ejemplo, para poder ejercer la profesión, tuve que estudiar y para tener que estudiar, alguien tenía que poner un colegio donde yo pudiera estudiar, ¿no? Entonces, ¿quién es ese alguien? Es el Estado. ¿Y qué es ese algo que yo necesitaba? Derecho a la educación.
Entonces, las necesidades y las demandas de los pueblos indígenas, como ocurre con cualquier otro grupo de la sociedad, se traducen en lo que dice más adelante, derechos y obligaciones. Y es importante porque el derecho está compuesto básicamente de esas dos cosas. Cada vez que ustedes reclaman tener un derecho, cualquiera que este sea, que ustedes tengan un derecho significa que alguien en el mundo tiene una obligación de respetar ese derecho. Y por lo general, ese alguien en el mundo es el Estado, pero no solamente es el Estado, sino que son las empresas particulares o las personas en general, los medios de comunicación y cualquier otro particular que tenga una obligación específica de satisfacer cierto derecho. Entonces, el punto uno es ese. Para poder hablar de este curso y poder entenderlo bien, vamos a tener que repasar y vamos a tener que leer algunas cuestiones vinculadas a cuáles son las necesidades y demandas de los pueblos indígenas en el Perú. Entonces, y digamos, sobre esa base es que este curso trata de examinar cómo estas demandas y necesidades en verdad significan derechos de los pueblos indígenas y cómo los derechos de los pueblos indígenas significan obligaciones, ya sea de los estados o sea de las personas particulares, de forma individual o de forma colectiva, llámele empresas o cualquier otra denominación. Entonces, esa viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de los demás actores sociales con los pueblos indígenas y, por qué no, con la naturaleza? Y aquí el otro gran actor social del que vamos a hablar son las empresas. Ustedes saben, bueno, cuando surgió la idea del Estado moderno, más o menos entre la Revolución Francesa hacia adelante, se solía pensar que el principal agresor de los derechos humanos, quien viene a violar derechos, es el Estado. Entonces la gente se protegía con la ley del Estado porque el Estado era el principal perpetrador de agresiones. Pero la práctica ha demostrado, sobre todo en tiempos modernos, que con la economía global en la que vivimos, ya no solamente son los estados quienes violan derechos humanos, sino sobre todo también son empresas y sobre todo aquellas empresas cuyas dimensiones las hacen especialmente poderosas. Hay empresas, muchas, que tienen PBIs que son más grandes que los de varios países juntos. El PBI de Apple, por ejemplo, si no me falla la memoria, es varias veces más grande que el del Perú. Entonces, estas cuestiones del poder que tienen las empresas hace necesario volver a pensar cuál es el rol del Estado, mejor dicho, cuál es el rol del derecho en este tipo de casos. El profesor Roberto Gargarella, argentino, solía decir que el derecho es aquel instrumento que nos va a servir para proteger a los pequeños de los grandes, pero que en la práctica está funcionando para proteger a los grandes de los pequeños. Entonces, lo que este curso sirve y tiene la inspiración de hacer es el de poder brindarles herramientas teóricas y prácticas para poder hacer que el derecho cumpla con su rol originario. Y su rol originario es el de proteger a los más débiles de los más fuertes, y no al revés. Entonces, por eso mismo, y esa va la última pregunta, ¿por qué contar con una rama especializada del derecho para abordar las problemáticas de los pueblos indígenas? Precisamente por la dureza de la realidad. ¿No? La dureza de la realidad nos obliga a seguir desarrollando herramientas para poder mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y proteger los territorios vivos donde ellos habitan. Entonces, esto me lleva a una reflexión final antes de pasar a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el rol instrumental del derecho. Miren, hay muchas disciplinas, y sobre todo aquí que estamos en un espacio bastante interdisciplinario, que se preguntan a sí mismas cuál es su función en el mundo, ¿no? La sociología se pregunta para qué existo, la antropología se pregunta lo mismo, se pelean entre los dos a ver quién tiene el origen más noble y quién tiene el origen más innoble, la filosofía es mucho más amplia todavía, las comunicaciones, bueno, son bien utilitarias. Entonces, a diferencia de muchas otras disciplinas del conocimiento, el derecho es puramente instrumental. Hay mucha gente que se pelea sobre si el derecho es o no una ciencia, sobre si el derecho no puede producir su propio conocimiento. Bueno, esa es una discusión que no voy a abordar, pero lo que sí voy a decirles es que el derecho es de carácter, digamos, abrumadoramente instrumental. El derecho es un instrumento, es como una caja de herramientas. Puedes aprender herramientas teóricas, conceptos, pero esos conceptos son útiles en la medida de que los puedes poner al servicio de un caso práctico. Entonces es como tener una cajita de herramientas y dices, bueno, aquí vamos a hacer esto o lo otro. O es como ser un médico recetando pues un diagnóstico, no, a ti te pasa esto, yo te voy a dar esta pastilla. Alguna similitud tiene esto con el derecho, es de carácter instrumental. Y por ser de carácter instrumental es que es un instrumento que por lo general está al servicio del poder.
Y por estar al servicio del poder es que el derecho siempre está alejado de las reivindicaciones sociales y nuestro trabajo desde la sociedad civil, desde las personas que estamos pensando en que podemos vivir en un mundo mejor, es el de tratar de conquistar el derecho. Porque bueno, yo tengo muchos amigos, sobre todo, y amigas de ciencias sociales, que dicen, ¿no? Según la visión clásica del marxismo, que el derecho es parte de la superestructura del Estado y que por tanto es un instrumento de opresión y es un instrumento colonial y que sirve para pues someter a los pueblos a una dominación permanente que no va a cambiar y probablemente algo de razón tengan, pero eso no quiere decir que el derecho, como todas las demás disciplinas del conocimiento, sea un terreno en disputa. Y la primera lección que quiero compartir con ustedes, sobre todo con ustedes que están interesados en este curso, es que el derecho es un terreno en permanente disputa y hay mucha gente que quiere apropiarse del discurso legal para poder ponerlo a servicio de sus intereses. Nuestro trabajo, a veces solitario, a veces minoritario, es el de disputarle a aquellos que quieren acabar con los derechos y los recursos y el bienestar de los pueblos indígenas, es arrebatarles ese discurso y decirle, nosotros también podemos contraproponer una lectura del derecho, una lectura que sea intercultural del derecho, una lectura amigable del derecho de los pueblos indígenas que respete sus derechos. Entonces, esa es una de las primeras ideas del curso. Ustedes cuando vean la práctica del derecho van a ver que por lo general el derecho está del otro lado. No está pensando en desposeer, está pensando en criminalizar. Y nuestro trabajo, desde quienes creemos en que esto no es correcto, es el utilizar las mismas herramientas del derecho para decir todo lo contrario. Que el derecho es proteger, que el derecho es asegurar, que el derecho es respetar. Entonces, esa es una idea que quería compartir. Repetí una vez más que este curso tiene el enfoque de derechos. Y al tener el enfoque de derechos, vamos a hablar sobre, digamos, dos conceptos más bien coloquiales que técnicos, que es el de derecho y derechos. Para hablar de derecho, para cuando les diga derecho, ustedes tienen que entender que el derecho es aquel conjunto de herramientas que utiliza un aparato de poder para poder, digamos, mantener cierta estabilidad social, cierto orden social. ¿Es justo, es injusto? Ya habrá a saber una discusión de la filosofía. Pero el derecho es este conjunto de herramientas que utiliza un grupo que tiene el gobierno de un territorio para poder asegurar que dentro de ese territorio haya cierto nivel de convivencia en armonía. En armonía. ¿Vale? Si la armonía es buena o no es buena, si es injusta, si lo que hace es perpetuar desigualdades históricas, ya, esa es una discusión más larga, seguramente debemos tener en algún punto. Pero a ver, ¿por qué lo menciono esto? Porque cuando hablemos de derecho, quiero que hablemos sobre todo de dos cosas básicas. Quiero que siempre las recordemos porque van a ser nuestro hilo conductor en las siguientes clases y en esta también. Cuando hablemos del derecho, vamos a hablar del Estado, y cuando hablemos del ordenamiento jurídico del Estado, vamos a hablar de dos puntos. Por un lado, la forma que tiene de funcionar el Estado, el funcionamiento del Estado, y por otro lado, los derechos fundamentales. Entonces, siempre que hablemos del derecho, vamos a verlo desde la perspectiva de cómo funciona el Estado y de cuáles son los derechos de la gente que tienen para poder asegurarse vivir con dignidad. Ahora, esto está muy vinculado, por ejemplo, a lo que es la Constitución. Para quienes, digamos, están más familiarizados con el texto de la Constitución, una Constitución se lee de dos partes, ¿no? La primera parte de la Constitución se llama parte dogmática, y en la parte dogmática de la Constitución hay un largo listado de derechos fundamentales de las personas, y la segunda parte de la Constitución más bien contiene el relato de la estructura del Estado. ¿No te dice? ¿Qué te dice la parte 1? El derecho a la vida, a la salud, al medio ambiente. Y la parte 2 te dice pues, que hay 3 poderes del Estado, que si hay un conflicto entre el poder ejecutivo y legislativo se resuelve así, que está la cuestión de confianza, que está el poder judicial, que está la policía. Entonces, cuando hablemos de derecho, recordemos que está vinculada a estudiar estos dos aspectos: cómo funciona el Estado y cuáles son los derechos que tienen las personas en ese Estado. Entonces, ¿cómo es el Estado peruano visto en esta perspectiva? Miren, ¿cuáles son los elementos de lo que se llama, y ese es el concepto técnico que se usa, el paradigma en el cual vivimos actualmente, el Estado constitucional de derecho? ¿Por qué les digo que es el paradigma? Porque desde un tiempo hacia ahora se considera que todos vivimos en estados constitucionales, y aquí podemos hablar una hora como que es el estado legal y el constitucional, pero digamos, resumámoslo en que el estado constitucional de derecho es aquel estado donde se rigen las personas bajo el imperio de la constitución política. Entonces, no hay norma en el ordenamiento jurídico del Estado que esté por encima de la constitución jurídica, y esto supone que tiene que respetarse,
tiene que respetarse la norma constitucional junto con las normas internacionales que tienen la misma jerarquía al momento de hablar sobre los derechos de las personas. Ahora, el Estado constitucional implica tres cosas. Primero, que hay una legislación compatible con los derechos, que hay instituciones para proteger los derechos, y en tercer lugar, de que hay mecanismos para hacer cumplir los derechos. Entonces, siempre que hablemos del Estado constitucional, el Estado donde la Constitución es la principal norma que rige nuestras vidas, tenemos que encontrar legislación compatible con los derechos, instituciones para proteger derechos y mecanismos administrativos y judiciales para hacer cumplir estos derechos. Si pensamos, por ejemplo, en el medio ambiente, si sabemos que talar, deforestar está mal, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si yo soy el Estado y digo que la gente tiene derecho al medio ambiente y que por tener derecho al medio ambiente no se puede ir y sacar un árbol sin permiso, tengo que tener legislación, instituciones y mecanismos. ¿Cuál es la legislación? Por ejemplo, existe la ley forestal. Existe la ley forestal que contiene cuyo reglamento contiene un conjunto de, digamos, normas vinculadas a las sanciones que deben imponerse a quienes atentan contra lo que se llama el patrimonio forestal, patrimonio nacional forestal, que son los árboles. Y bueno, todo lo que la biomasa alrededor de los árboles, ¿no? En segundo lugar, las instituciones para proteger derechos. O sea, no me basta la ley para que esto se cumpla. Para que la ley se cumpla, necesito una institución que se encargue de hacer valer la ley. ¿Y cómo se llama en este caso? Por ejemplo, se llama OSINFOR. OSINFOR es la institución regulatoria que se encarga de sancionar, por ejemplo, todas las cuestiones vinculadas a faltas que están cometiéndose contra los recursos forestales. Pero no solo OSINFOR, otra institución que protege derechos es la Fiscalía con el Poder Judicial. Finalmente, ¿no? Porque cuando la infracción es muy, muy grave, ya no es una infracción, sino es un delito, y las instituciones que se encargan de velar por los derechos de las personas, en este caso, las personas queremos que se sancione a quienes han cometido el delito, son el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahora, pero basta que tenga un OSINFOR, una Fiscalía Ambiental y una ley forestal para que se pueda ejecutar la sanción. No. Necesitamos mecanismos que sirvan para eso. ¿Qué significa? Y aquí viene, digamos, lo que es muy propio de los abogados. Viene lo que se llaman los procesos y los procedimientos. ¿Qué es un proceso? Bueno, es un conjunto de actuaciones que están vinculadas a asegurar, digamos, la protección del derecho de una persona. Resulta de una acción que interpone una persona, ya sea por sí misma o que se interpone de oficio, con la finalidad de que se consiga, digamos, en este caso, una sanción contra quien comete una falta o un delito. Entonces, en este caso, lo que necesitamos no solamente es repasar, si queremos proteger un bosque talado, necesitamos una ley forestal con su reglamento que se encarga de hablar de sanciones. Necesitamos un OSINFOR como entidad regulatoria en materia de protección de los bosques. Y por último, necesitamos un procedimiento administrativo sancionador, que es el nombre técnico de lo que se inicia, lo que se hace, lo que hace OSINFOR para sancionar. Entonces, OSINFOR hace un procedimiento administrativo sancionador utilizando la ley forestal para que este triángulo sirva al propósito de sancionar a quien atenta contra los bosques. Entonces, esta es una de las segundas ideas clave del curso. Cuando hablemos de derecho, identifiquemos siempre cuál es la legislación aplicable, cuál es la institución responsable de hacer cumplir esa legislación y, por último, cuál es el mecanismo, ya sea judicial o sea administrativo, que va a utilizar para que se cumpla con eso. Entonces, estos son tres elementos que siempre están presentes: legislación, instituciones y mecanismos. Viendo lo que ha mencionado, pero justamente lo que vemos en los medios es completamente diferente, ¿no? Se pisotean los derechos de los pueblos indígenas, matan a los defensores, ¿no? de las tierras por madereros clandestinos, ilegales, y no hay justicia, ¿no? Entonces es como que hay letra muerta ahí en la Constitución, o sea, ¿quién los protege? No se cumple, y en el contexto actual, todo lo que vemos en el Congreso, que no necesito entrar en detalle, que dijeron que no iban a cambiar la Constitución y hacen lo que quieren en relación a sus intereses de las empresas transnacionales. Entonces, todo es, digamos,
el panorama es más que preocupante, ¿no? Hasta triste, desolador, como que no hubiera esperanza, ¿no? Y si eso vemos acá en Lima, la capital, imagínense en las provincias, ¿no? Entonces es como que es letra muerta, como que no se respeta, como que hay toda una mafia, ¿no? Y como que es de largo aliento, ¿no? Porque los congresistas ponen al defensor del pueblo, la Contraloría no los investiga, o sea, quienes están en el poder y tienen, no cumplen con sus funciones, ¿no? Eh, y bueno, ya sabemos que la derecha pues tiene el control, ¿no? Entonces, eh, se menciona, ¿no? Las funciones de la Constitución, pero no se respeta, no se da. ¿Y qué podemos hacer, no? Gracias, Beatriz. Carlos. Por ahí va la reflexión. Gracias, Beatriz. Carlos. Sí, bueno, yo, a ver un ratito. Bueno, yo quería consultar, ¿no? Que tiene que ver también con lo que ha compartido la compañera hace un momento. Se habló de que existe toda una organización para poder proteger estos derechos, ¿no? Acudir a, o sea, debe haber una legislación, ¿no? Debe haber las instituciones, debe haber lo que dijo los mecanismos, pero ¿hasta qué punto se puede decir de que realmente eso es efectivo, ¿no? O dónde cae el peso, dónde cae la mayor responsabilidad, ¿no? Porque a veces, como vemos, hay mucha preocupación de que las personas que en el puesto en donde estén, donde tienen la responsabilidad para poder velar por estos derechos, a veces no lo hacen, ¿no? Entonces, tienen que ir desde abajo, ¿no? Desde las personas que están viendo afectados sus derechos, ¿no? Eh, ir de alguna manera escalando, ¿no? Incoando ahí, presionando para que puedan respetar esos derechos. Y a veces las empresas no hacen uso de las deficiencias, podría decirse, de las normas, de esta estructura que hemos visto, ¿no? Para poder ellos, de alguna manera, ganar, ¿no? En sus intereses, ¿no? ¿Hasta qué punto habría que haber una revisión, ¿no? O es suficiente, ¿no? Las leyes que tenemos en ese aspecto. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Miluska. No sé si se ve. Ya, sí, sí, completamente de acuerdo con lo que exponen los compañeros, ¿no? Que han participado antes que yo. Lo que acotaría es que a pesar de eso, es importante saber la letra, la teoría, no sé cómo llamarle, lo oficial, porque luego al momento de ejercer nuestro rol de repente en acompañamiento o quizás también si somos activistas o algún otro rol, mal que bien es lo que al día de hoy nos ampara. Y conocerlo es mejor que ignorarlo, ¿no? Para también saber qué estrategias tomar y hasta qué punto podemos tomar un riesgo. Entonces, de repente nos podemos acordar de momentos en que estamos en medio de la nada y hay que hacer lo que hay que hacer porque si no, no nos queda de otra. Pero también es bueno recordar qué límites tenemos y de qué manera nos podemos proteger según la ley que hasta al día de hoy rige, y estrategias aparte que quizás colectivamente podamos construir, ¿no? Y en línea con lo que mencionabas al principio, mencionar el tema de, bueno, sé que no vas a definir pueblos indígenas quizás tan exactamente ahorita, pero definir que muchos grupos humanos no se reconocen hasta el día de hoy tal legalmente como pueblos indígenas, es precisamente por eso, ¿no? Porque falta de acercamiento de que al reconocerse legalmente van a obtener más derechos y quizás esa es una funcionalidad que yo sí le veo, ¿no? A que muchos incluso no quieren serlo, bueno, por diversas presiones estructurales, pero también a veces porque los alcaldes o otros actores los presionan que no lo sean. Y eso es lo que yo le vería en el caso práctico de utilitario, a saber todas estas
que estás mencionando, ¿no? Lo que has mencionado previamente. Gracias. Miluska. A ver, creo que vamos a tener que empezar de nuevo, porque todo lo que han dicho es completamente válido, pero aquí viene mi preocupación. Mi preocupación es que todos conocemos que, digamos, las cosas no marchan bien, que se violan derechos humanos, que se violan a los derechos de los pueblos indígenas, que se destruye la naturaleza, son hechos de la realidad que yo no puedo cambiar. Y de hecho, que existan estos hechos de la realidad en paralelo a leyes que te dicen todo lo contrario, no es casualidad. No es casualidad que los estados a nivel mundial vengan produciendo normas que dicen que vamos a respetar la identidad de los pueblos indígenas, al mismo tiempo que las empresas transnacionales se dedican a destruir las tierras donde viven los pueblos indígenas y se dedican a, digamos, extraer todo lo que se pueda, sea hoja de coca, palma aceitera, petróleo, oro, y que al mismo tiempo el gobierno local diga, bueno, vamos a hacer un festival de artesanías para respetar la identidad de estos pueblos, ¿no? O sea, está esta hipocresía, estas violaciones abiertas y groseras a los pueblos indígenas en los Andes, en la Amazonía y en diferentes lugares del mundo, no es casualidad y pasa a la par de que se vienen robusteciendo las normas sobre pueblos indígenas e incluso cuando se está robusteciendo la institucionalidad del Estado para abordar sus problemas, y esto tiene que ver con un problema estructural de fondo, ¿no? Miren, mi lectura personal es que esto no es casualidad porque, a ver, una lectura clásica de Carlos Marx nos decía, ¿qué es el Estado? Cuando veíamos, ¿qué es el Estado? Digamos, ¿quién se encarga de velar por los derechos del Estado? Entonces, siempre que hacemos derecho, sobre todo para quienes estudiamos en la Facultad de Derecho, siempre que hablamos de derecho es hablar sobre el rol del Estado en la organización de la sociedad. Por tanto, ¿qué es lo que decía Marx? Lo que decía Marx es, no es tan cierto que el derecho sea un conjunto de normas asépticas que lo que buscan es el orden en una sociedad. Todo lo contrario, el derecho es un aparato que utiliza el poder, una clase social dominante, para controlar a otra clase social dominada. Por tanto, el derecho nunca va a permitir que los dominados superen a los dominantes. Nunca va a permitir que de abajo te puedas ir arriba saltándote las vallas del derecho. Ahora, esta visión súper tradicional, que digamos todavía tiene bastante vigencia, a mi juicio no está escrita en piedra. De hecho, el proceso propio del derecho ha ido pasando de cambiar las reglas escritas que te dicen A más B te da C por principios que son mucho más amplios y donde uno puede disputar muchas más cosas. Entonces, la verdad es que, como dice la diapositiva anterior, hay una disputa, como ven resaltado, entre lo que es y lo que debe ser. Si las cosas fueran lo que debe ser, pues no habría necesidad de tener derecho. Si las cosas fueran lo que debe ser, todo sería perfecto y no habría conflictos. El derecho surge con el conflicto. Como hay conflicto, como no se respetan las leyes, como no se respetan los derechos de la gente, entonces lo que hacemos es llegar al punto de conflicto y pasamos de lo que debería ser a lo que es. Y por eso siempre resalto esto, ¿no? En este curso nosotros estudiamos lo que debe ser para que cuando trabajemos, cuando pongamos en práctica nuestros conocimientos, lo que es en la realidad se parezca un poquito más a lo que debe ser. Pero lamentablemente yo les mentiría diciéndoles que si el Congreso de la República saca mañana la mejor ley para la protección, por ejemplo, de los pueblos en aislamiento, cambiaría su situación. ¿Por qué? Porque la ley está allí, pero siempre ha estado, pues, digamos, como una suerte de norma que no cumplen todos. Y sobre todo no cumplen quienes tienen más poder y pueden evitar cumplirla. Entonces, recapitulando el principio de la clase, mi primera idea es que los estados como el nuestro existen para proteger derechos, pero ningún estado en la historia ha cumplido con ese fin. Todos han quedado en el camino, algunos más cerca del destino que otros, y el Perú está bien, pero bien lejos de esa meta, ¿no? Y puntualmente, a ver, cuando el derecho trata de trabajar, trata de cuidar los derechos de todas las personas, pero sobre todo hay una obligación jurídica especial, reforzada, y la próxima clase vamos a empezar a trabajar con la Constitución en la mano, con los grupos sociales vulnerabilizados. Les pregunto, ¿cuáles son los grupos sociales vulnerabilizados, además de los pueblos indígenas? ¿A quiénes tienen en mente? Pueden hablar o pueden también escribírmelo por el chat. Población LGBTQ+. Correcto. Mujeres, muy bien. ¿Qué otra Personas población? con discapacidad, ¿no? Personas con discapacidad, gracias David. Adultos mayores. Adultos mayores, muy bien. ¿Para quién más trabaja el derecho?
sobre todo. O sea, el derecho tiene una obligación con todos, pero tiene una obligación doble con ciertos grupos sociales vulnerabilizados. Niñez, correcto, muy bien, Miluska. ¿Quién más? La discapacidad Personas con discapacidad, muy bien. Poblaciones rurales, muy bien. y personas de las zonas rurales. Según el Plan Nacional de Derechos Humanos, a estos grupos que le hemos señalado, debemos añadirle a las personas defensoras de derechos humanos, a las personas privadas de la libertad y a las personas que sufren enfermedades crónicas que pueden ser terminales, como por ejemplo las personas que sufren de cáncer, VIH o otras enfermedades que tienen este mismo efecto. Entonces, aquí quiero derrumbar un mito. El derecho está para proteger a todos, digamos, el derecho a la igualdad, ¿qué significa? Que todos tenemos derecho a protección, valemos igual ante el Estado y tenemos derecho a igual protección del Estado. ¿Está bien? Ahí está el mito. Que todos tenemos igual valor en sociedad, está hasta allí correcto. Pero no todos tenemos derecho a la misma protección del Estado porque no todos tenemos las mismas condiciones de bienestar. Quienes menos condiciones de bienestar tienen derecho a mayor actividad del Estado para protegerlas. Claro, por ejemplo, hablando de pueblos indígenas, digamos, todavía hay muchas comunidades indígenas donde no hay escuela secundaria, o algunas donde tampoco hay escuela primaria. Entonces, si no hay escuela ni secundaria ni primaria, hay desigualdad. Y esa desigualdad que se traduce, como dice aquí Miluska, en vulnerabilidades diversas, lo que genera es que el Estado tiene a nivel jurídico una obligación doble o triple. No es lo mismo, por ejemplo, tratar con la educación intercultural bilingüe que tratar con la educación en un colegio urbano. Es mucho más complejo. Y así, pueden verlo con todos los servicios. Pueden verlo con salud, con vivienda, pueden verlo con las tierras. Entonces, exactamente. A cada quien según su necesidad y particularidad, pero esta es una idea que no necesariamente está en la mente de la gente. Mucha gente dice, no, todos son iguales, y por tanto ven las prestaciones del Estado, las ven como si fuesen beneficios o privilegios injustos, y más bien esto significa todo lo contrario. Regresando a nuestra diapositiva, por eso aquí dice, ¿no?, que el derecho involucra que hay una obligación reforzada de protección de parte del Estado con los grupos sociales vulnerabilizados. Se aplica solamente cuando piteas. Y aquí me quedo con lo que dijo Miluska. Es importante aprender esto porque ustedes son los agentes que van a poder hacer que se cumpla en la práctica. Miren, la poesía de la norma no se cumple a menos de que haya un grupo de gente exigiendo que se cumpla. Si hay un grupo de gente exigiendo que se cumpla, un grupo de gente que conoce sus derechos, que conoce las obligaciones del Estado y puede exigirlas en público, lo que va a generar es que el Estado tenga que cumplir a la mala con sus responsabilidades. Y en verdad, esta es una de las formas para mí más inteligentes de prevenir conflictos. Gente que conoce sus derechos, sobre todo grupos vulnerabilizados como los pueblos indígenas, que conocen sus derechos, ya no pueden ser objeto de burla, porque saben negociar en base a lo que ya tienen derecho por las normas jurídicas. Entonces, solamente antes de pasar a la siguiente diapositiva, miren, yo sé, y hago un mea culpa en nombre de todos los abogados y abogadas que han habido en la historia del Perú, el derecho no siempre es amigable, de hecho no suele ser amigable con los grupos sociales vulnerabilizados. El derecho más bien hace todo lo contrario. El derecho a veces, sobre todo en la historia, ha tratado de anular la diferencia cultural de los pueblos indígenas, ha tratado de asimilarlos al resto de la población, ha tratado de quitarles sus tierras y ha sido legal por mucho tiempo la invasión de los territorios, la destrucción de sus recursos naturales. Y esto se ha permitido con normas firmadas por los congresistas, con sentencias firmadas por los jueces, pero nosotros tratamos de cambiar eso en base a una lectura contemporánea del derecho. Y para quienes trabajan en derecho sabrán que hay muchas corrientes de lo que se llama neoconstitucionalismo y otras tendencias que tratan de reimaginar el rol de la justicia en el derecho, que lo que hacen es decir cómo debería ser de una nueva fórmula. Y cómo debería ser tienen que conocerlo ustedes para que luego cuando ustedes vayan a sus trabajos, cuando ustedes vayan a relacionarse con la gente que conocen, puedan hacer que las cosas sean más justas. Porque nadie lo va a hacer si no son ustedes, lamentablemente. Y por eso decía que me preocupa que en este curso no haya muchos abogados. Tendríamos que haber más gente en el derecho interesada por estos temas. Bueno, esto ya lo tratamos. Miren, solamente como para hacer una pequeña
ilustración. Yo sé que seguramente muchos de ustedes, sobre todo quienes vienen de la antropología, podrían hacer una explicación mucho más precisa sobre quiénes son y dónde viven los pueblos indígenas en el Perú, pero para hacer esto un poco más horizontal y un diálogo entre distintos saberes, lo que vamos a hacer es compartir este mapa elaborado en el año 2022 por el Ministerio de Cultura sobre la presencia de los pueblos indígenas a lo largo del territorio peruano. Según la información del Ministerio de Cultura, en todos los puntos coloreados que ustedes pueden ver en sus pantallas, encuentran población indígena. Como la tecnología no me da todavía para poder presentarles esto en un solo mapa, he partido en dos mapitas del Perú, norte y sur. Entonces, ustedes pueden ver allí cómo se distribuye la presencia de pueblos indígenas alrededor del territorio nacional. Según el último censo que se realizó en el año 2017, aproximadamente el 30% de los peruanos se autoidentifica como miembro de un pueblo indígena, siendo la mayoría, la enorme mayoría, miembros del pueblo indígena quechua. Como ustedes pueden ver en su pantallita, también es la distribución más extensa a lo largo del territorio nacional de pueblos indígenas, mientras que la más diversa está presente sobre todo en las regiones amazónicas. Cada una de las regiones amazónicas tiene una gama larga de colores que representan qué pueblos viven allí. Por ejemplo, ¿pueden ubicar las regiones San Martín en el mapa? Un punto para quien me dice cuáles son los 3 pueblos indígenas que viven en la región de San Martín. Yo sé quién lo va a decir. Guajún, Quichua y la última no me acuerdo. No, te falta uno. Aguajún, Quichua y... Shawi. Chawi. Correcto. Agüita. Aguajún, Quichua y Shawi. Ahora, en Loreto ya pues sería injusto preguntarles en Loreto, ¿no? Hay un montón. Sí. Y allí también pueden ver regiones como Amazonas, tienen 2. Y esta está muy fácil. Pues. ¿Quién me quiere decir cuáles son los 2 de Amazonas? Aguajún y One Piece. Aguajún es uno. Aguajún y Huampí. Ese está bien fácil, pues ese es nivel fácil. Ahora, regiones como Ucayali, ya ese es otro examen pues, para 20. Ya miren, cuánta diversidad de pueblos, diversidad cultural, abarca una sola región como Ucayali. Bueno, obviamente la manchita de color, no sé qué color es, color naranja, es el pueblo Shipibo-Conibo, ¿no? Que es uno de los pueblos más grandes de la Amazonía peruana. O el color amarillito, que es un poco mostaza, es el pueblo Cacatayo. Pero, o Ashaninka, ya no sé. No, creo que el morado oscuro es Ashaninka. Bueno, pero es una enorme diversidad. Y si ustedes pueden ver, en verdad ocupan la mayor parte del territorio nacional. Si dejáramos el control territorial en manos de los pueblos que viven en esos territorios, la mayoría de las decisiones en el Estado peruano serían adoptadas por los pueblos indígenas organizados políticamente. Y no ocurre así. Ustedes ya conocen el contexto de desigualdad que genera estas condiciones. Entonces, antes de hablar propiamente de derechos, tenemos que repasar cómo se estructuran los pueblos indígenas a nivel nacional. Y miren, aquí en su pantalla pueden encontrar un listado de las 8 organizaciones representativas de los pueblos indígenas a nivel nacional que reconoce el Ministerio de Cultura. La última incorporación, que fue el año pasado durante el gobierno de Pedro Castillo, fue de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, la CUNARC, que ha generado un debate muy intenso y un rechazo largo, sobre todo de las organizaciones indígenas amazónicas. Entonces, ¿quiénes son las organizaciones que para el Estado peruano representan a los pueblos indígenas a nivel nacional? Allí tienen AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, CONAP, Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Y bueno, ¿quién me quiere ayudar a leer las demás para no desgastar mi voz? Por favor, alguien ayude. O podemos aplicar la dedocracia. También funciona a veces. Yo lo leo. A ver, escuchamos. Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, Confederación Nacional Agraria, CNA, Confederación Campesina del Perú, CCP, Unión Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA, Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, FEMUCARINAP, y Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, la CUNARP. Son las organizaciones
organizaciones que para el Estado peruano representan a los pueblos indígenas a nivel nacional. La más conocida de todas ellas por la diversidad que alberga y por su, digamos, vocería política es AIRECEP. Miren, tengo una diapositiva solo para AIRECEP. AIRECEP, según información de las que ellos mismos disponen, reúne a 650.000 personas indígenas de 19 familias lingüísticas que están agrupadas en 9 organizaciones regionales que a su vez están subdivididas en 109 federaciones locales que integran 2.349 comunidades nativas. Entonces, pueden ver el mapita que acompaña esta diapositiva, peculiaridad de este mapa. Es sobre todo para las regiones amazónicas. Pueden ver de fondo la división política del Perú, que está, pues, no sé, región Amazonas, región San Martín, región Loreto, región Cajamarca, región Ucayali, etc. Ahora, superpuesta a la división política que tiene el Estado peruano, está la división política que tiene AIRECEP, y que a veces coincide con el mapa y a veces no coincide. Por ejemplo, en el caso de Ucayali, pueden ver cuál es la organización regional de AIRECEP en Ucayali, según el mapa. Oraú. Oraú. Pero ustedes pueden ver, ¿Oraú tiene la misma dimensión que Ucayali? No. No. ¿Cuál es la diferencia entre Oraú y Ucayali? Abarca parte de Loreto, Y Huánuco. Huánuco, sí, abajo. Sí. Y no coge toda la región de Ucayali, sino que una partecita está Corpía, que es en la provincia de Atalaya. Entonces, esta división, ¿qué significa? Que los pueblos indígenas, en virtud de su autodeterminación, se dan a sí mismos una clasificación política distinta a la clasificación política que genera el Estado peruano. Por ejemplo, Oraú tiene un sector que es la provincia de Requena, o Loreto, la provincia de Requena, perdón, que está al sur de Loreto, y la provincia de Puerto Inca, que está en Huánuco, pero al mismo tiempo no tiene Atalaya. Lo mismo pasa en Loreto. En Loreto, en verdad, no solamente está Orpio. Hay una parte que es Orpio, pero otra parte es Corpi, que es la parte de Daten del Marañón, donde está San Lorenzo. Y Orpía, bueno, está también, abarca no solamente Amazonas, sino una parte de Cajamarca. Hay algunos lugares donde coincide mejor, como Codepizán. San Martín, Codepizán, ahí está perfecto. Arpi, que está metida por lo menos en 3 regiones, y Comaru, que está metida, bueno, no sé si en 2 o en 1, no puedo ver mi mapa. No, está en 2, está en 1. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Que para poder hablar de derechos de pueblos indígenas tenemos que empezar, como decíamos hace un momento, viendo cuáles son sus necesidades y sus demandas, y para ver eso también hay que ver cómo se organizan a sí mismos, porque los pueblos indígenas son sobre todo sujetos políticos, y como sujetos políticos tienen una organización propia, y esa organización propia tiene forma, y esa forma tiene que ser respetada por el Estado. Para quienes trabajan, por ejemplo, en servicios de salud, con enfoque intercultural, tienen que respetar, por ejemplo, la forma en que se organizan los pueblos indígenas. ¿Cómo fue la campaña, bueno, yo lo que vi en Ucayali, cómo funcionó la campaña de vacunación? Para que se haga la vacunación en comunidades indígenas, se empezó a vacunar primero a las autoridades representativas de los pueblos indígenas, que a su vez facilitaron el ingreso de las brigadas médicas a las comunidades, para que se efectúen las campañas de vacunación. Entonces, para hablar de derechos, para hablar precisamente sobre obligaciones del Estado, un preludio necesario el día de hoy es hablar sobre cómo se organizan los pueblos indígenas a nivel nacional. Ahora, en la Amazonía es relativamente fácil, porque está AIRECEP y está CONAP. Por allí tienen sus disputas y tal, pero digamos, ambas funcionan y tienen sus niveles de representatividad y su filiación, digamos, entre comunidades base, federaciones regionales y la nacional. Ahora, y esto mismo también funciona con la AMIAP, que digamos, también sobre todo en su trabajo amazónico está vinculado a estas redes que ya existen, ¿no?, de organización política. Ahora, la situación es un poco distinta con las comunidades campesinas, ¿no?, los pueblos andinos, que tienen su proceso histórico distinto, y ojalá podamos hablar de esto más adelante, ¿no? La CCP y la CNA son las grandes, digamos, las históricas, organizaciones históricas que han estado detrás de articular el movimiento campesino en el Perú, sobre todo la CCP. Entonces, sin embargo, como vamos a ver más adelante, en el caso de la región andina, las organizaciones indígenas tienen una profunda debilidad, sobre todo después de la masacre que hicieron Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas durante el conflicto armado interno, ¿no? Quedaron muy debilitadas
y creo que nunca se recuperaron como habían venido siendo fuertes antes del conflicto armado. Y bueno, está la FECUNADINAP, y la más problemática de todas, como decíamos hace unos momentos, es la CUNARC, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas. ¿Por qué? Porque, y bueno, esta pregunta la vamos a resolver la próxima clase, pero está la pregunta. ¿Son las rondas campesinas pueblos indígenas? Como hipótesis, más que hipótesis, como adelanto, les puedo comentar, las rondas campesinas tienen derechos de pueblos indígenas en ciertas circunstancias, pero la gran pregunta está, las rondas campesinas autónomas tienen los mismos derechos que los pueblos indígenas, y allí vienen los conflictos. Entonces, la incorporación de CUNARC a este listado de organizaciones ha generado, por ejemplo, el rechazo de AIRECEP, que se hizo público el año pasado. Entonces, esta es la forma autónoma que tienen los pueblos indígenas de organizarse, y es indispensable que ustedes la conozcan porque no se puede respetar lo que no se conoce. Y esta es la autodeterminación hecha organización política territorial. Ahora, bueno, ese es el listado de pueblos según el grado de etnias indígenas en el Perú. Y en este punto, siendo las 6:30, vamos a hacer un pequeño corte de unos 10 minutos antes de empezar propiamente con la sección de derechos, que vamos a hablar sobre el concepto de pueblo indígena en la legislación peruana. Después de hablar del concepto de pueblo indígena, vamos a hablar sobre una cuestión de términos que es bien compleja, que habla mucho sobre cómo estamos en el Perú a nivel de reconocimiento de derechos indígenas. Y por último, vamos a tratar de hablar sobre movimientos sociales, y aquí seguramente mis amigos de historia, sociología, antropología, me van a ayudar muchísimo. Y vamos a terminar hablando sobre fuentes del derecho y marco normativo aplicable a pueblos indígenas en el Perú, y con eso esperamos terminar la sesión del día de hoy. Antes del corte, ¿alguien tiene preguntas, dudas, comentarios, quejas, reclamos? Gracias, buenas tardes. Solamente quería sumar un poquito a ese tema de la transposición o la no coincidencia que se da en todos los casos entre las regiones, la división política del país y la organización, las organizaciones indígenas y cómo se distribuyen territorialmente. El tema de no perder de vista que la Amazonía, desde que se instauró el Estado, ¿no? El Estado-Nación, ha tenido modificaciones en su distribución, ¿no? Loreto, por ejemplo, Ucayali, anteriormente no tenían la distribución territorial que tienen ahora. Entonces también suma, ¿no? A todo lo que se ha mencionado, suma a que justamente a la actualidad no haya esa coincidencia y por el contrario, ¿no? Tenemos Requena, por ejemplo, que está más vinculado socialmente, históricamente a Ucayali y así otra zona, ¿no? Gracias. Para nuestros amigos, no sé si alguno de los que están aquí estudió geografía, pero para nuestros amigos de geografía este es un tema mucho más claro, ¿no? Toda la cuestión sobre cómo se generan los límites políticos y a qué intereses responden. Por ejemplo, el Poder Judicial, hablando de temas judiciales, la Corte Superior de Justicia de Ucayali tiene competencia en Puerto Inca. ¿Por qué? Si Puerto Inca pertenece a Huánuco, porque es más lógico que Puerto Inca pertenezca a Ucayali que a Huánuco. De hecho, en Huánuco es el patito feo de la región porque es Amazonía, y nadie entiende por qué en una región que históricamente se siente andina tiene una provincia amazónica. Y más bien la provincia de Puerto Inca tiene su vida articulada al eje de Pucallpa, ¿no? Incluso responde fuera de este mapita político, a nivel fiscal, a nivel judicial, responde a la jefatura de Pucallpa, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con Requena, pero al revés. Y lo que dice José tiene toda la razón. A ver, aquí tenemos un reto. Melquisedec Benjamín pidió la palabra. Buenas noches. Cuando dejó usted la pregunta sobre si las rondas campesinas podrían pertenecer a poblaciones indígenas, vamos a los antecedentes del primer indigenista peruano, Enrique López Albújar, quien fue escritor y abogado de profesión. Cuando él visita Huánuco, por el tema de profesión en derecho, describe y describe la realidad huanuqueña en su libro Ushanan Hampi. En Ushanan Hampi habla sobre estas rondas campesinas, pero denominadas los yayas, los indios que guardaban la ciudad. Entonces se podría tomar como un antecedente sobre el tema que estamos abordando. No pertenezco a las rondas campesinas, pero sí vamos también nutriendo con los antecedentes históricos
que podríamos incorporarse dentro poblaciones quechuas. Gracias. Gracias. La pregunta sobre todo de las rondas viene de nuestros compañeros de las regiones de San Martín y Ucayali, que dicen, hay un dirigente, ¿no?, que yo respeto mucho, que se llama Wilfredo Samach, el presidente de Codepizán, y él le dice, no, las rondas campesinas tienen una larga y sostenida presencia histórica en las regiones andinas, pero ¿qué hacen en la selva, no? Y él se pregunta eso. Entonces, es una pregunta bien interesante, y la verdad es que hay varias posiciones encontradas al respecto. Quisiera hacer una réplica. Por favor. Sabemos que nuestra Amazonía ha sido poblada también por quechuas. Y de pronto la gran parte, por ejemplo, de Puerto Inca, son quechuahablantes, aymaras. Entonces, el tema indígena va con la costumbre, va con lo que es la identidad. Y por ahí estas organizaciones cobran vida en la Amazonía. Se podría hablar entonces de rondas campesinas también extendidas hacia las partes amazónicas, toda vez que la cultura no es estática, está en movimiento. Podríamos entenderlos por ahí, porque conozco la zona de Puerto Inca, hay rondas campesinas y no son andinas, son pobladores quechuahablantes. Gracias. Solo para acotar, ¿qué pasa cuando van a lugares donde ya vive gente, sobre todo donde ya viven comunidades, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa en Puerto Inca? Ahí tengo un caso que es el de Unipacuyacu, comunidad Cacatayo, que más bien lo que denuncia es que las rondas campesinas locales están, digamos, representan una fuerza de ocupación en estricto que está despojándolas de sus tierras, ¿no? O sea, no es que hayan llegado a un espacio despoblado, sino que en la zona ya había comunidades amazónicas y se genera el conflicto, porque claro, y eso es bien interesante, bueno, es trágico en verdad, pero para fines de clase es interesante, porque ambos reclaman la identidad indígena como parte de sus reivindicaciones territoriales, ¿no? Entonces, ¿qué piensas, Melquisedec, Benjamín? Vamos con los antecedentes. Sabemos que las poblaciones indígenas no han vivido de la mano. Siempre también entre pueblos indígenas han sufrido conflictos. Y estos conflictos han sido territoriales, estos conflictos también han sido de pronto culturales. En Ucayali nomás como antecedente tomamos al pueblo Shipibo con los Cacataibos, que una vez pertenecieron los Cacataibos a la zona de Pucallpa y los han corrido hasta la Guaitía. Entonces, bueno, ya en tiempos modernos, no quiero justificar el tema de las poblaciones de rondas campesinas en Puerto Inca, porque conozco Puerto Inca, pero sin embargo, a ver, la zona del Sira, por ejemplo, hay rondas campesinas, vamos a ponerlos así. Al costado está la comunidad Santa Teresa, comunidad Asháninca y también comunidad Yanesh. Entonces, cuando ellos pueblan, pues, territorio, entre comillas, el territorio indígena amazónico es amplio, ¿no? Y obviamente se han metido a los territorios amazónicos, se puede decir, esos quechuahablantes aymaras y luego se han organizado como rondas campesinas. O sea, hay un tema, pues, colectivo y también diferenciado, se puede decir. Miluska, ¿quieres compartirnos alguna idea sobre este punto? Sí, un ratito. Ya. Sí, sí, justamente lo que, no recuerdo quién mencionó sobre San Martín. También mencionar que, en mi opinión, creo que es diferente si hablamos de una persona o grupos de personas que son indígenas, y otra cosa diferente es un pueblo indígena o comunidad indígena. Porque, por ejemplo, existen personas que de manera individual pueden vivir en cualquier distrito de Lima, ¿no? Y no van a dejar por eso de ser indígenas. Sin embargo, todo su barrio entero no se convierte en una comunidad indígena o un pueblo indígena por la presencia de esta persona ahí. Por ejemplo, recordando un poco argumentos en algún litigio en San Martín, cuando los pueblos indígenas reclamaban su ancestralidad en un territorio determinado, en un caso, y luego la gente mestiza, bueno, en mestiza le dicen los no indígenas, ya me acostumbré a usar esa palabra, diciendo que, bueno, mi abuelo también fue a Guajún, entonces yo también voy a reclamar ese territorio, ¿no? Entonces,
no sé si te acordarás esa vez en San Martín por lo de la demanda de Nuevo Lamas, que empezaron a hablar, que también entonces yo soy bisnieto de un aguajún y yo también voy a reclamar mi tierra, ¿no? Entonces creo la diferencia en eso, ¿no? Que genera la disputa y sobre todo de que sí, por ejemplo, en San Martín actualmente hay una comunidad aguajún nueva que está en un distrito en el cual no es originario y se le ha permitido el reconocimiento, pero es porque previamente ahí no había nadie y nadie tenía tampoco un uso en ese lugar, ¿no? No solo no vivía, sino tampoco nadie utilizaba ese lugar. Entonces no hubo problema alguno. El conflicto viene en épocas actuales, que estamos regidos por derecho, bueno, digamos también el constitucional, pero también el consuetudinario, en el cual si un grupo humano ya está asentado, ya tiene una práctica cultural en ese espacio y viene otro nuevo grupo, obviamente va a haber un conflicto y bueno, de acuerdo a la legalidad del caso, le va a corresponder más derecho a quien ha tenido más tiempo en ese lugar que el que viene desde lejos, ¿no? Por más que sea o no sea indígena. Ese es también un problema, ¿no? Y mencionar que también sí es cierto que hay conflictos entre las propias comunidades vecinas, ¿no? Que ya también se resuelve de manera interna, más que desde el derecho constitucional, ¿no? Porque también hay cosas que se resuelven en asamblea. El problema de las rondas además me recuerda a lo que pasa en comunidades de San Martín, Alto Pucallpillo, Misquillaquillo, toda la zona de Huimbayoc. Entonces, es un tema emergente. De hecho, si ustedes me preguntan de lo que está pasando ahora mismo, cuál es uno de los problemas más urgentes que nadie está viendo que pasa en la Amazonía indígena, es ese, los conflictos entre rondas campesinas en territorios amazónicos con pueblos indígenas amazónicos. Solo como precisión, estoy tomando nota de las participaciones, sobre todo las más ricas que se presentan en la clase, porque como ustedes saben, el 40% de la evaluación del curso corresponde a la participación en clases y el 60% a la elaboración de un ensayo, aunque con 80 personas estoy replanteando. Pero a ver, entonces, por lo pronto, la participación que ustedes realizan a mí me es muy útil, primero porque aprendo de lo que dicen, segundo porque reflexionamos todos un poco más de lo que dicen, y tercero porque sirve para su calificación. Entonces, dicho esto, sí quería señalar que en esta primera hora y media, u hora y 50 minutos, hemos hecho una pequeña exploración muy tangencial sobre, digamos, desde qué plano de la realidad debemos partir para hablar de derechos de los pueblos indígenas. No podríamos haber empezado el curso hablando sobre el concepto jurídico del pueblo indígena porque no habíamos hablado de los pueblos indígenas. Yo sé que esto se puede hacer de forma más amplia, más rica, seguramente con dirigentes y dirigentes mucho mejor, pero confío en que sobre todo muchos de ustedes que vienen de las ciencias sociales ya tienen este pequeño conocimiento previo, un poco más, digamos, interdisciplinario, que les va a ayudar a cubrir cualquier laguna que haya podido dejarles y de la cual, desde luego, les pido disculpas de antemano, son defectos de formación. Entonces, después de esta pausa de 10 minutos, que nos vemos a las 7 de la noche, vamos a hablar sobre el concepto de pueblo indígena. Así que espero más participaciones suyas. Nos vemos a las 7. Lo que habíamos visto en la primera parte del curso es una aproximación precisamente a en qué regiones viven los pueblos indígenas en el Perú y cuál es su organización política, que digamos es el punto de partida para poder hablar sobre el reconocimiento de sus derechos. Entonces, como señalábamos también al principio, este es un curso que tiene el enfoque de los pueblos indígenas vistos desde el derecho, con lo cual el punto de partida va a ser cuál es la situación actual de los derechos que tienen según el marco jurídico interno e internacional, y para eso, digamos, tenemos que hacer varias anotaciones vinculadas al derecho. La primera de ellas, y esta creo que es una de las ideas fuerzas más importantes del curso, es que para hablar sobre la protección de los pueblos indígenas en el Perú, debemos en primer lugar mirar al derecho internacional antes que al derecho interno. Las principales herramientas para proteger pueblos indígenas en esta parte del mundo no han surgido de ningún congreso, ni han surgido de ningún ministerio, sino que han venido de consensos de la comunidad internacional. Puntualmente, para hablar de pueblos indígenas, siempre vamos a regresar una y otra vez al convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
Entonces, el famoso convenio 169, y recuérdenlo porque vamos a regresar a él muchas veces a lo largo del curso, es la principal norma que existe a nivel nacional para proteger a pueblos indígenas. ¿Y qué lo hace la principal norma para tener pueblos indígenas? Yo diría que dos cosas. Primero, su contenido y segundo, su jerarquía. El convenio 169 tiene un contenido rico en reconocimiento de los derechos territoriales y políticos de los pueblos indígenas. Ustedes denle vuelta a la Constitución, mírenla, rebúsquenla, olfatéenla, pero la Constitución Política de 1993 tiene un catálogo reducido de derechos para pueblos indígenas y no necesariamente les reconocen un nivel, digamos, de autonomía que se corresponda con lo que reconoce el derecho internacional. Y miren, como ejemplo, porque lo vamos a ver, aquí tenemos una diapositiva especialmente dedicada a estudiar lo que vamos a llamar la Constitución Intercultural, que quiere decir escudriñar paso a paso la Constitución peruana, a ver dónde hay algo sobre pueblos indígenas. Bueno, les adelanto que eso que ven en su diapositiva es todo lo que tiene la Constitución del Perú para hablar de pueblos indígenas. Más que eso no hay. En cambio, el convenio 169, que ustedes pueden ver también en su pantallita, tiene cositas mucho más interesantes, más ricas y más desarrolladas que son, digamos, parte del derecho nacional. Ahora, la segunda característica importante que tiene que ver con esto es la siguiente, y es que el convenio 169 tiene jerarquía constitucional. Es decir, que el convenio 169 no es una ley, sino que es mucho más fuerte que una ley. Yo estoy seguro que muchos de ustedes están emparentados con las fuentes del derecho, pero de todas formas siempre es bueno señalar. La norma jurídica más importante en un Estado es la Constitución. Por debajo de la Constitución se encuentran las leyes emitidas por el Congreso y todas aquellas normas del mismo rango, por ejemplo, las ordenanzas regionales que dictan las asociaciones regionales de las regiones, y debajo de ellas están los actos administrativos que se llaman reglamentarios, que dictan sobre todo las autoridades del poder ejecutivo. Entonces, eso por un lado es algo que tenemos que tener en cuenta. Es que convenio 169, por su contenido y por su jerarquía, es la principal norma jurídica que tenemos actualmente para defender a los pueblos indígenas, sean andinos o sean amazónicos. Ahora, ¿qué es lo que dice el convenio 169 de la OIT? ¿Quién tiene a la mano? No, bueno, no vamos a demorar mucho. El convenio 169 contiene una descripción sobre pueblos indígenas. Que yo sé que mis amigos y amigas, sobre todo de la antropología, van a hacer catarsis no, pero pueden entrar en crisis con los conceptos que maneja el convenio. Pero el convenio maneja 3 criterios para reconocer pueblos indígenas. El convenio no dice vamos a definirlos, es muy complejo. Lo que dice es vamos a establecer 3 criterios de identificación para saber quiénes son y quiénes no son pueblos indígenas. Entonces, sus 3 criterios de identificación son los siguientes. Son 2 objetivos, es decir, que yo puedo contrastar, y uno subjetivo, que no necesariamente se contrasta, sino que depende de quien lo diga. Entonces, los 2 criterios objetivos que están contenidos en el artículo 1 del convenio 169 de la OIT son los siguientes. Primero es la descendencia directa de poblaciones originarias. ¿Qué se entiende como población originaria según el convenio 169? Aquellas que han estado en el territorio nacional antes de la conformación actual de las fronteras del país, lo cual, en el caso más flexible, tiene que ver con las independencias de cada uno de nuestros países en América Latina. Todos los pueblos que hayan existido hasta el 27 de julio de 1821 son automáticamente considerados indígenas u originarios y por lo tanto cumplen con el primer requisito. Los pueblos presentes en el territorio nacional antes de la conformación de nuestras fronteras actuales son considerados pueblos indígenas. Por tanto, sus descendientes son los pueblos indígenas modernos, de nuestros tiempos, por mejor decir. Entonces, ese es el primer requisito objetivo. El segundo es la conservación, ya sea total o sea parcial, de las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el tiempo se hayan podido transmitir algunas o todas, ninguna es todas, algunas
de las formas de organización que tenían en tiempos pasados y que estas formas sigan vigentes. Y eso es algo que también, de nuevo, con un profesional antropólogo se puede contrastar. Y por último, el requisito subjetivo del artículo 1 del Convenio 169 es el autorreconocimiento. Es decir, que los pueblos indígenas, para poder reclamar que tienen esa condición, tienen que autorreconocerse como tales. ¿Qué significa autorreconocerte como pueblo indígena? Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, significa reconocerte como miembro de un colectivo que es distinto a la sociedad mayoritaria. Entonces, yo me reconozco como parte de un colectivo, de una nacionalidad, de un pueblo que es distinto al resto de la población nacional. Por ejemplo, yo soy shipibo, como tal, reconozco que, digamos, tengo una identidad y tengo una historia que provienen de un lugar especial del país, que es distinto a otros lugares del país, que me da una identidad propia. Entonces, esto quiere, si se cumplen estos tres criterios, los dos objetivos y el subjetivo, nos encontramos ante un pueblo indígena a la luz del convenio 169 de la OIT. Una precisión importante es que los pueblos indígenas son sujetos de derechos colectivos. Las personas indígenas son sujetos de derecho individual. Entonces, como dice aquí, vamos a ponerlo de forma más sencilla. Hay pueblos indígenas y hay personas indígenas. Ambos tienen derechos. Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos y las personas indígenas tienen derechos individuales. Entonces, los pueblos indígenas vienen de forma colectiva y las personas indígenas vienen de forma individual. Pues son como una asociación, solo que es una asociación que tiene autonomía, que tiene identidad propia y que tiene, por tanto, una gama de derechos que no tiene el resto de la población nacional. Ahora, también se reconoce, como decía al principio, en el derecho internacional, se reconoce que los pueblos indígenas tienen una relación especial con la tierra y los recursos que existen en esas tierras que hacen que sean sujetos de una protección reforzada. Y por último, también como decíamos al principio, tener la categoría oficial de pueblo indígena te abre un conjunto de posibilidades políticas, algo que el profesor Herrera le llamaba el sujeto político étnico, ¿no? Que lo étnico, que el factor étnico, que la identidad, factor identitario, lo que hacía era reforzar una serie de demandas políticas y para esto se usa el lenguaje de los derechos. Entonces, el lenguaje de los derechos viene a ser útil porque alimenta las reivindicaciones de los pueblos indígenas con una legitimidad potente. Ahora, algunas anotaciones más sobre este punto tienen que ver con las demandas históricas de los pueblos indígenas, según un libro del profesor Peña Jumpa, se pueden resumir en 4: la identidad propia, el autogobierno, la autorregulación y la autorresolución de conflictos. Si ustedes lo ven bien, son más o menos las facultades de un Estado. El autogobierno está muy vinculado al Poder Ejecutivo, la autorregulación está muy vinculada al Poder Judicial, al Poder Legislativo, y la autorresolución de conflictos está vinculada al Poder Judicial. Entonces, si ustedes lo ven bien, la pretensión de los pueblos indígenas vista desde esta perspectiva es el autogobierno. En una escala más pequeña seguramente que el Estado Nacional, pero el autogobierno. Ya esto, desde luego, corresponde añadir como un punto extra el control territorial. Entonces, imaginémonos, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía, que hay comunidades con 20.000, 30.000 hectáreas de tierras. Imagínense que ya no es una comunidad, sino es un pueblo compuesto por 30 comunidades. Cada comunidad tiene 20.000 hectáreas. Entonces, allí solamente tienen un pueblo que reclama control territorial sobre 600.000 hectáreas, que son 60.000 kilómetros cuadrados, que es más grande que varios países de Europa. Entonces, esto quiere decir que hay una pretensión de los pueblos indígenas de caminar hacia la autonomía y estamos viendo en qué medida el derecho responde o no responde a esas aspiraciones de autonomía y autodeterminación. Vale decir que digamos, que en los países de la región, los nuevos textos constitucionales, con el paso del tiempo, van protegiendo de mejor forma a los pueblos indígenas, al menos desde el papel. Entonces, sobre este punto también hay que señalar algo interesante.
Yo les decía que el convenio 169 te dice quiénes son pueblos indígenas en el Perú, pero adivinen quién quiso cambiar los requisitos. Sí, el Viceministerio de Interculturalidad. Hace muchos años en el Viceministerio tuvieron la inteligente idea de que iban a reinterpretar estos 3 criterios. ¿Y cómo los estaban cambiando? Decían, descendencia de pueblos indígenas, ya, pero tiene que ser directa, bien directa. Conservación de instituciones, solamente conservación total. Si ha perdido algo, ya no. Y además tiene que hablar el idioma y tiene que no haber perdido el control de sus tierras. Y es injusto, ¿no? Pedir esas condiciones en un país donde hay mucho racismo, donde la gente no necesariamente de padres a hijos enseñan el idioma, o donde el despojo es una cuestión del día a día. Felizmente, por una orden judicial en un proceso civil iniciado por el IDL, perdón, un proceso constitucional iniciado por el IDL, la Corte Suprema de Justicia le dijo al Ministerio de Cultura que no podía aplicar esa directiva porque era inconstitucional. Regresando al debate inicial. ¿Qué hubiera pasado si nadie hubiera puesto su demanda para que el Poder Judicial diga que el Ministerio de Cultura pedía más requisitos de los necesarios para que no haya pueblos indígenas? Pues no hubiera pasado nada, se hubiera quedado así. Entonces, como hubo sociedad civil, comunidades, pueblos que estaban quejándose, es que se jaló esa cadenita de la justicia y se logró que se anule esta directiva que había publicado el Ministerio de Cultura. Entonces, lamentablemente, todo lo que vamos a hacer va a ser realidad solo si ustedes se animan a luchar. Ahora, aquí hay un tema muy importante y creo que este va a ser lo más importante que vamos a conversar el día de hoy. Aquí tenemos frente a ustedes una cuestión de términos. A ver, yo he hablado de comunidades, he hablado de pueblos y he hablado de nacionalidades. Pero digan ustedes, sobre todo, que conocen también la situación en campo, ¿cuál es la diferencia entre una comunidad, un pueblo y una nacionalidad? José. Muy bien, gracias, José. Salvando el día. No sé si sea una versión definitiva de lo que voy a decir, pero hablar de comunidades en principio, según el ordenamiento jurídico sobre todo, tenemos que remitirnos a las normas que se han establecido para caracterizar a, por ejemplo, comunidades nativas en el ámbito de la Amazonía, que es que es una unidad que se ha establecido legalmente en la década del 70, que responde a un proceso de asentamiento de las poblaciones indígenas originarias que se daba en esa época por distintos factores, bueno, y entre ellos la escuela, por ejemplo, que generó una distribución en el espacio de manera nuclear, como se conoce ahora, poblaciones que anteriormente estaban, por decirlo de un modo, siguiendo un patrón de dispersión, no estaban así como los vemos ahora juntos, formando justamente una comunidad. Y eso lleva al siguiente término, que es el de pueblos indígenas, ¿no? Que para hablar en un sentido amplio nuevamente, no son definiciones formales. Cuando hablamos de un pueblo nos referimos a un conjunto de personas, un conjunto amplio de personas que, como se ha dicho, ¿no? Por ejemplo, el convenio permite identificarlos o tener ciertos criterios. Tienen un pasado común, tienen además procesos identitarios, ¿no? En los que confluyen, y ahí hay aspectos como la lengua, como el origen, digamos, el lugar de origen común, también ciertas costumbres que son comunes o tienen cierta similitud, y hay un reconocimiento de parte de de la misma población, de las mismas personas, de que existe un origen común. Por eso, por ejemplo, no, para poner un ejemplo, un pueblo aguajún, por decir un caso conocido, el pueblo no se limita a la existencia de una comunidad, sino que son muchas comunidades, ¿no? Comunidades nativas aguajún, que en conjunto, por decirlo de una manera muy simplista, harían el conjunto grande que es el pueblo. Y ahí el otro término, no recuerdo cuál era. Muy interesante, estábamos en qué hacen los pueblos. Sí, me faltaba el de nacionalidad, que era el último término, y ahí sí creo que el tema es mucho más complejo, ¿no? Porque para hablar de nacionalidad,
saliendo del esquema del Estado-Nación, ¿no? Que es justamente donde estamos hablando de pueblos indígenas, estamos hablando de procesos identitarios, de construcción de identidad común, de un sentido de comunidad, pero más amplio, no limitándose a la comunidad, ¿no? Esta figura legal de comunidad nativa o comunidad campesina, sino un conjunto amplio de un pueblo que se identifica con un origen común, con una identidad común, que vendría a ser lo mismo casi que un pueblo indígena, pero eso me lleva a los casos que se están viendo recientemente, al menos en la Amazonía, ¿no? De intentos de construir gobiernos autónomos o construir, y no construir, sino pedir el reconocimiento de naciones, ¿no? Naciones amazónicas, como es el caso de los Wampis, que han hecho su gobierno autónomo, como es el caso de los Aguajún. Y creo que eso sí es algo mucho más, al menos para mi comprensión, ¿no? Lo digo, es bastante complejo. Muchas gracias, José. De hecho, has ofrecido un balance bastante bueno. Sí hay tres conceptos que están en disputa, ¿no? El de comunidad, pueblo y nacionalidad. Quiero empezar por el de comunidad. En el Perú, como dijo José, tenemos desde tiempos, a ver, es un proceso histórico, pero la unidad legal que se reconoce en el Perú para dar derechos a los pueblos indígenas es el de la comunidad, sea campesina o nativa. Y es una cosa bien de Velasco, ¿no? La ley de comunidades nativas y la ley de comunidades campesinas generan algún parteaguas, no solamente en la norma, sino en el imaginario colectivo de la gente. Y pues uno dice comunidad nativa, selva, comunidad campesina, sierra o eventualmente la costa, sobre todo la costa norte. Entonces, esta visión que en principio se generó por una cuestión de concepción del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y hacia atrás toda esta tendencia, ¿no? Digamos, de hacer campesino lo andino, lamentablemente, y digo lamentablemente porque seguramente en su tiempo fue muy de avanzada, pero ya no, es un lastre. La visión de comunidades como tal, como núcleos reducidos de población, digamos, asentada en un lugar, que son comunidades de 50 personas, 200 personas, 1000 personas, 2000 personas, en verdad es lo que se reconoce en la normativa nacional. El estándar del derecho nacional es el de comunidad indígena, sea campesina o nativa, pero no es igual al estándar del derecho internacional. Cuando hablábamos de convenio 169, por ejemplo, hablábamos de pueblos indígenas. Entonces, el estándar del derecho internacional es el de pueblos. Y a la hora de tratar de compatibilizar, en el derecho siempre, digamos, sobre todo aquí la mayoría no hace derecho, el derecho está lleno de contradicciones. Es natural que en el derecho hayan contradicciones. ¿Cómo se resuelve una contradicción en el derecho? No pateamos el tablero, si no, no podríamos vivir en paz. Lo que se hace cuando dos cosas en el derecho no son compatibles es armonizarlas. ¿Y cómo se armonizan dos cosas? A través de la interpretación. Y ese es un trabajo sobre todo del derecho constitucional. Corresponde en estos casos hacer un trabajo de interpretación. ¿Cómo hago para interpretar mi comunidad indígena de la Constitución con mi pueblo indígena del Convenio 169? Entonces, para eso, lo que ha resultado en la práctica es que comunidad indígena se equipara en lo que le favorezca a la categoría pueblo indígena del derecho internacional. Pero esa es una práctica pacífica, esa es una práctica que no genera problemas, todo lo contrario. Es una práctica que funciona en algunos casos, pero en otros se queda corta. ¿Por qué? Porque en el Perú, por ejemplo, el único reconocimiento, y esto va para todos los amigos y amigas que están en este curso, porque están trabajando en identificación de pueblos indígenas, que son varios interesantemente, en el Perú la unidad legal de reconocimiento de pueblos indígenas es comunidad, y la categoría de pueblo, a mi juicio, solamente se utiliza para fines estadísticos. Se utiliza para fines de sistematización de información. Por ejemplo, no sé, familia lingüística, para ponerle un profesor de IB, Escuela Cultural Bilingüe. Allí son cacatayos, allí son nomatziguenca, allí son aymaras. Entonces, más allá de la finalidad estadística, en verdad la categoría de pueblo no cuenta con un reconocimiento jurídico real en el Perú.
Y esa es una de las principales limitaciones que tenemos para hablar sobre derechos de pueblos indígenas al día de hoy. ¿Por qué? Porque claro, si quieres tener un profesor de escuela intercultural bilingüe, o si quieres que te pongan un centro de salud, o si quieres pedir apoyo social del programa, no sé, Pensión 65, o de Cuna Más, seguramente no habrá problema con que seas comunidad y reclames derechos de comunidad. Pero si dices, ah, no, vamos a pasar por un proceso de autogobierno, vamos a crear un gobierno territorial autónomo, o vamos a crear una guardia indígena, que ahora se ha puesto está muy de boga, ¿no? Hablar de guardias indígenas como un mecanismo de autoprotección. De nuevo, te chocas con la barrera. No puedes, ¿por qué? Porque solo son comunidades. Entonces, para la agenda del día a día, lamentablemente, mejor dicho, para la agenda grande, sigue siendo una limitación operativa muy importante el hecho de que no se reconozcan pueblos indígenas en el Perú. Categorías jurídicas para reconocer a pueblos indígenas que están entre sí en disputa. Y estas categorías son las que pueden ver en la diapositiva que acompaña la presentación. En primer lugar, hablamos de comunidades indígenas, en segundo lugar de pueblos indígenas y en tercer lugar de nacionalidades indígenas. Como decía como un criterio José, comunidad indígena es la unidad legal que se reconoce en nuestro país y ustedes pueden encontrar la definición de comunidades indígenas, en primer lugar las referencias que hace la Constitución Política al respecto, artículo 149 y etcétera. Y digamos, la Constitución hace mención a todas aquellas instituciones sociales o jurídicas que sean de especial importancia en un país. Si la Constitución habla de comunidades nativas y campesinas, entonces es que está diciéndoles que tienen reconocimiento y protección de nivel constitucional, del más alto de todos, pero a este nivel de comunidades. Entonces, lo que decíamos es que esto se ha desarrollado en las normas legales del Estado peruano, sobre todo en la ley de comunidades nativas y en la ley de comunidades campesinas. Ahora, esta es una categoría inicial que en su momento fue de vanguardia, porque esto viene de la época de Velasco y tal. Entonces, en su momento, frente a un escenario donde partíamos del ni siquiera no reconocimientos, ¿no? De la abierta hostilidad, entonces era un paso importante. Pero se quedó desfasado muy pronto, porque el derecho internacional nunca habla de comunidades. El derecho internacional, y pueden ver el convenio 169 de la OIT, del cual estábamos hablando, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de los Estados Americanos sobre pueblos indígenas, bueno, todos hablan de pueblos indígenas, y un pueblo es distinto a una comunidad. De hecho, por lo general en el Perú, los pueblos están compuestos por una diversidad de comunidades, ¿no? Un conjunto de comunidades de la misma familia lingüística, de la misma etnia, forman a un pueblo. Y pueblo es la categoría jurídica que se utiliza en el derecho internacional. Entonces, decíamos que para la práctica, en la práctica lo que se viene a hacer para poder equiparar ambos conceptos, porque lamentablemente no podemos patear uno u otro, se tiene que trabajar con ambos, lo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo es equiparar comunidad a pueblo en todo lo que le favorezca. Entonces, pero eso decíamos, funciona para cosas pequeñas, para cosas manejables, la escuela intercultural, el centro médico, para el apoyo social, pero no funciona para reclamos que son mucho más complejos. Por ejemplo, el reclamo famoso del territorio de los pueblos indígenas, ¿no? En el Perú la categoría de pueblo solamente es utilizada para fines estadísticos, para fines de sistematización de información, etc. Entonces, y el último concepto que tenemos es el de nacionalidad indígena. Miren, si pueblo indígena es el concepto que acuña el derecho internacional, nacionalidad indígena es el concepto que los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas, se acuñan a sí mismos y surgen de procesos reflexivos bastante evolucionados sobre la autonomía. Miren, a ver, regresamos un poquito más atrás. ¿Se acuerdan que decíamos que había muchos colectivos vulnerabilizados en la sociedad? ¿Cuáles eran? Recuérdenmelos, por favor. Puede ser por escrito también, si no, si están tímidos esta noche. Mujeres, muy bien. Niños discapacitados. Niños, niñas discapacitados, personas con discapacidad, muy bien. Otro colectivo que recuerden. Poblaciones rurales, minorías sexuales. Ajá, muy bien. Colectivo de
más. Muy bien, muy bien. ¿Qué será? Perfecto. De todos los colectivos que han mencionado, ¿cuántos colectivos tienen autonomía? Solo los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son el único colectivo de todos estos colectivos sociales vulnerabilizados que tienen el derecho de autodeterminación. La niñez no tiene derecho a autodeterminación. Las disidencias sexuales tampoco tienen derecho a autodeterminación. Bueno, tienen derecho a decidir con su vida y con sus cuerpos lo que gusten. Pero la autodeterminación de los pueblos solamente corresponde a los pueblos indígenas de toda esta larga lista de colectivos vulnerabilizados. ¿Qué significa? Que los pueblos indígenas tengan derecho a la autodeterminación. Bueno, de la autodeterminación a la soberanía no hay mucha distancia. Está casi al mismo nivel. Un pasito más de autodeterminación y eres soberanía. Y ustedes saben que la soberanía involucra un reclamo de secesión territorial de un colectivo social frente de un Estado a otro, básicamente, ¿no? Una organización política que pretende hacerse un Estado propio que se distingue del que lo alberga. Entonces, eso por un lado. Lo que tenemos es que los pueblos indígenas como colectivo tienen derecho de autodeterminación y que ese derecho de autodeterminación los distingue de otros grupos sociales vulnerabilizados y que les da lo que en ciencias sociales, si no me falla la memoria, se llama agencia. Pero una agencia especialmente poderosa. Porque, a ver, imagínense, pues, ¿se acuerdan todo lo que estábamos viendo hace un ratito? Acá está. Estábamos viendo identidad propia. Tengo identidad propia, tengo autogobierno, tengo autorregulación, tengo autorresolución de conflictos y encima tengo control territorial de espacios amplios. O sea, de allí a ser un Estado autónomo y soberano no me falta nada casi. Entonces, las nacionalidades indígenas son fruto de estos procesos reflexivos bien evolucionados que tienen determinados pueblos que lo que aspiran es a generarse un nivel de autogobierno. Entonces, ahora, ¿reconocen en el Perú nacionalidades indígenas? No. Peor, si para pueblos indígenas estábamos en reconocimiento para fines estadísticos, en nacionalidades estamos en nada. Ahora, esto no quiere decir que solamente parta de la lógica estatal, sino que también parte de la situación en campo, ¿no? Hay muchos pueblos que no se perciben como pueblos más allá también de un nivel identitario. Es decir, por ejemplo, en el pueblo quechua no existe una organización política que reclame la autonomía del pueblo quechua como tal, sino que hay comunidades campesinas y hay personas que se sienten quechuas, pero no hay una organización política que tenga específicamente esa finalidad. A diferencia de, por ejemplo, los compañeros que decían que trabajaban con los One Piece, el gobierno One Piece tiene su creación más reciente, que es el gobierno territorial autónomo de la nación One Piece, que agrupa a todas las comunidades One Piece que existen en las provincias de Aten del Marañón, Condorcanqui, el Cenepa, bueno, no sé si hay en el Cenepa, pero por allí, Masa. Entonces, lo que viene a surgir en ese contexto es que ellos reclaman la categoría de un gobierno territorial autónomo, como nacionalidad. ¿Tienen reconocimiento del Estado? No. ¿Le mandan cartas al Estado como nación One Piece? Sí. ¿El Estado les hace caso? No. Suele pasar. Pasó algo similar con el Consejo del Pueblo Shipibo con Ivo Setebo, Cochicox, que Cochicox también pretende la nacionalidad del pueblo Shipibo. El presidente de Cochicox en su momento, el Apu Cochi Ronald Suárez, le dirigió una carta al ministro de Cultura pidiéndole que se le reconozca como nacionalidad indígena y que le respondió el Ministerio de Cultura que no, porque no tenía la competencia para hacerlo. Entonces, en el Perú, la unidad legal de reconocimiento a pueblos indígenas son las comunidades. Y las comunidades reclaman para sí mismas los derechos de los pueblos porque les favorecen de mejor forma y porque vienen del derecho internacional. Los pueblos existen, pero son en el Perú sobre todo una creación o un reconocimiento estadístico que se les brinda. Los pueblos en el Perú son reconocidos para hablar sobre alfabetos, para hablar sobre IB, para hablar sobre servicios públicos, para hacer conteos de estadística, pero no para reconocer realmente la organización política de los pueblos.
En el Perú no se reconoce la organización política de los pueblos. Y por último, salvo la AIDESEP, que vamos a hablarles ahorita, nacionalidades indígenas, que son ya la creación de vanguardia de determinados pueblos que tienen, digamos, una intención de generar niveles de autogobierno. Aquí no hay nada. En el Perú estamos en cero. Solo algunas ideas para pasar al siguiente punto. En el año, bueno, hace algunos años, el pueblo achuar, a través de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, en Loreto, Amazonía Norte, frontera con Colombia, inició un proceso judicial contra los registros públicos de Iquitos, porque pedían que se abra un libro de pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque, a ver, de nuevo, poquito más atrás. Decíamos que la unidad de reconocimiento legal en el Perú para pueblos indígenas es el ECOMUNIDADES. Entonces, si yo digo que es la unidad legal de reconocimiento, ¿dónde lo reconozco? Lo reconozco en el libro de comunidades nativas de los registros públicos. Las comunidades, digamos, no están obligadas, pero por lo general tienen el derecho y la necesidad de inscribirse como tales, como personas jurídicas, como asociación. Bueno, no es como asociación, a figura similar o en algún punto que tiene alguna similitud con la asociación, en el libro de comunidades nativas del registro de personas jurídicas de un determinado lugar, de los registros públicos. Entonces, lo que dijo aquí en este caso el pueblo achuar fue, pero yo me quiero inscribir como pueblo achuar. Yo no soy comunidad, yo soy pueblo. ¿Dónde me inscribo? Bueno, inscríbanse en el libro de comunidades. No, este libro es para comunidades, para pueblos. Yo exijo que abran un libro para pueblos. Y en este caso, el registro público no quiso, y lamentablemente el Tribunal Constitucional también descartó que se haga así. Entonces, esa puerta se cerró. En otro caso fue todavía similar, no fue trágico, ¿no? No fue el gobierno regional de Loreto, o el de Cajamarca, yo no recuerdo, que reconoció al pueblo Huampis, o Abajú, ¿no? Creo que fue el gobierno regional de Loreto reconoció al pueblo Huampis como pueblo Huampis. ¿Qué fue lo que dijo el Ministerio de Cultura? Le puso una demanda el Ministerio de Cultura al gobierno regional de Loreto, diciéndole, oye, tú no puedes reconocer pueblos indígenas, tú eres gobierno regional. La facultad de reconocer pueblos indígenas es una competencia exclusiva del gobierno central. Y le preguntó entonces el gobierno regional, oiga, ¿pero usted reconoce pueblos? No. No, pero es mi facultad. O si fuera facultad de alguien, sería mi facultad, no suya. Es un poquito perro del hortelano este tema, ¿no? Porque cuando ha habido iniciativas de gobiernos regionales de hacer el reconocimiento, el gobierno nacional se ha opuesto a que se concrete ese reconocimiento, argumentando que si existiera la competencia sería del Ministerio de Cultura, no de un gobierno regional. Lamentablemente, este caso lo ganó el Ministerio de Cultura. Ahora, una idea final para pasar al siguiente punto, y esto creo que tiene que generar un debate. ¿Dónde queda AIDESEP en todo esto? ¿Se acuerdan? Regresamos a AIDESEP. Vamos a AIDESEP. ¿Cuál es el criterio por el cual están organizadas las comunidades nativas que fueron a AIDESEP? Al ojímetro. Si decimos que AIDESEP está compuesta por 2.349 comunidades nativas, entonces, ¿cuál de los tres criterios es el que sigue AIDESEP para conformarse? Pueblos indígenas. ¿Seguro? ¿Segura? Comunidades. Ajá. Comunidades indígenas. Ajá. Las bases de AIDESEP son comunidades indígenas. Entonces, y no los culpo. AIDESEP antes se llamaba COCONASEC, desde el año 79, si no me falla la memoria, un poquito antes. Y AIDESEP se crea en un país donde hay muchas comunidades y nadie hablaba de pueblos, o casi nadie hablaba de pueblos. Entonces, AIDESEP es hija de su tiempo. Se gesta en un momento en el que se reconocen comunidades nativas en toda la Amazonía. Pero ese momento político está cambiando. Cada día hablamos menos de comunidades y hablamos más de pueblos o incluso de nacionalidades. Entonces, si la estructura orgánica de AIDESEP está formada por comunidades indígenas a lo largo de la Amazonía, pero muchas de estas comunidades ya no quieren ser llamadas comunidades, sino naciones,
Por ejemplo, miren, ahí tienen el mapa, sobre todo para los más experimentados. Ya saben que por donde está Corpi, digamos, por allí está la nación One Piece. Por donde está Orpia, por allí está la nación del pueblo Abajún. Por donde está Orau, por ahí está la nación del pueblo Shipibo. Bueno, de Orpio está Fenap, porque es bien chiquitita, el pueblo Achua. Entonces, llegará el momento, ¿o qué piensan? Llegará el momento en que haya alguna discordancia, en que haya algún choque entre la organización de AIDESEP como la máxima representante nacional de los pueblos indígenas amazónicos con la organización que plantean los gobiernos autónomos. ¿Qué piensan? Se puede prever que sí pueden haber ese tipo de conflictos, quizás no tanto conflictos en un sentido de acción, ¿no? O de prácticas conflictivas, sino en lo que se está viendo ya, ¿no? Conflictos a nivel de estrategias, si se puede decir, de que se toman, ¿no? En esas organizaciones, o más que conflictos, no coincidencias, y por ahí sí se puede prever que haya conflictos. Por ejemplo, hablaba usted del caso de la FENAP, ¿no? De la Nación Achuar, que está teniendo una estrategia legal a fin de obtener el reconocimiento como pueblo integral, con toda esta discusión que llevó incluso al TC. Lamentablemente, o para sus fines han tenido respuestas negativas. Hay un proceso reciente también. Entonces, por ejemplo, están esas propuestas, como también están otras propuestas que no utilizan el litigio estratégico, sino que se van más, como los One Piece, a la imposición, por así decirlo, ¿no? De una decisión gremial o general de autodeterminarse y de tener una estructura política, social, autónoma, al margen o en paralelo, por así decirlo, del Estado-Nación. Y luego tienes otras comunidades, o existen otras comunidades, otros pueblos o segmentos dentro de pueblos que tienen otras estrategias, más que incluso que van por el lado de la titulación hasta individual o algún tipo de uso de la tierra, que no necesariamente va acorde a estos discursos, a estas prácticas comunitarias, sino que van por el lado de, no sé, de hacer empresa privada, incluso sobre todo donde hay industrias extractivas, ¿no? Entonces, quizás sí se puede prever conflictos en adelante, pero creo que ya actualmente se están dando estas tendencias que a veces colisionan, ¿no? Yo estaba, por ejemplo, en el lote 95 hace unos años, en Bretaña, en Loreto, donde hay un lote petrolero, y ahí, por ejemplo, existía este conflicto, un segmento de la población local que en realidad no es comunidad propiamente, eh, es una capital de distrito rural, pequeña, donde hay población cucama, pero también población mestiza. Entonces hay, bueno, un conflicto por una extractiva, pero hablando del tema es que hay un segmento de la población que quiere el reconocimiento como comunidad nativa y también está afiliado, por ejemplo, a Orpio y a la IDC. Y hay otro segmento de la población local que ni siquiera quiere ser comunidad nativa, ¿no? Entonces, ese tipo de conflictos ya se están dando, ¿no? Y que sí, definitivamente puede escalar, ¿no? O sea, hablamos ya del reconocimiento de un pueblo, y me imagino comunidades que están dentro de ese territorio reconocido como pueblo integral podrán decir, oye, pero yo no quiero pertenecer a esta unidad, ¿no? Yo quiero seguir siendo, no sé, pues, distrito, capital de distrito, lo que sea. Eh, Eso es lo que al menos he podido ver. Gracias, José. Y Luzca. Sí. Ay, me voy a bajar la mano. Sí, sí, también creo que ya están habiendo, no sé si calificaría como conflicto tampoco, Tensiones, pero tal vez decirle, ¿no? sí, Tensión. tensiones, porque conflicto ya sería quizás cuestionar una estructura misma, ¿no? No sé, conflicto diría que hay entre el Estado y los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Creo que sí, pero quizás yo siempre
abogaría por la idea de que la autodeterminación lo tienen los pueblos, naciones o comunidades, como prefieran nombrarse, antes que la propia AIDESEP, ¿no? Porque AIDESEP viene siendo una institución, sí, muy, muy importante, muy reconocida, pero sin embargo no tiene territorio, ¿no? En sí, porque esa está conformada por una directiva de diferentes territorios. Y sí se ve siempre el conflicto entre qué decisión va a ser la que se toma siempre en cada comunidad con su propia federación regional y más aún a nivel nacional, ¿no? En este punto. Entonces, creo que la tensión podría venir por el tema de que el Estado peruano entiende que nación indígena, las naciones indígenas, al menos del proyecto One Piece, que conozco un poquito más, no están queriendo renunciar a ser peruanos, ni tampoco desconocer la legislación peruana, ni siquiera la Constitución. Quieren una autonomía dentro del marco del derecho constitucional. Es simple de decir, pero difícil de entender, desde una persona quizás que trabaja en el Estado, ¿no? Que sobre todo en entidades, no sé, cultura, yo qué sé, quizás más energía y minas. Cultura no tiene tanta injerencia, a veces más es energía y minas y el MEF, ¿no? Entonces, por ahí. Y los propios hermanos, hermanas, también tienen conflictos con plegarse al tema de nación, ¿no? A la idea de nación. Como que sí he escuchado, no sé si orgánicamente, pero he escuchado varias federaciones mapuche residentes en el territorio chileno, que ellos sí no se reconsideran chilenos. Hay varios que no están tendiendo a no reconocerse como chilenos, a ser netamente mapuches. En el caso Aymara creo que también, no he leído tanto tampoco, pero escucho que en algunos, de repente, espacios se autodenominan como Nación Aymara. También, no sé si en Perú también, más lo he escuchado en Bolivia quizás, en Chile tampoco no sé mucho, pero también ese caso, en el caso de lugares que están en otros lugares que no sean Amazonía. Y sí, creo que hay tensiones, pero no creo que un conflicto. Y finalmente pienso que va a terminar tomando más cuerpo la autodeterminación, ¿no? Antes que sus propios. Y también preguntarte qué opinas del tema de las federaciones por cuencas, porque también o por afectaciones, ¿no? Por ejemplo, las 4 cuencas que se organizan en torno a su problemática de petróleo, ¿no? Que van más allá de sus propias federaciones, aunque también se respetan, pero tienen una plataforma un poco diferente, a veces más disonante, más confrontacional, ¿no? que la propia IDC. Es cierto. ¿Alguien más quiere compartir sus ideas? Bueno, yo les agradezco porque el nivel es bien alto en la conversación, pero a ver, ¿qué les puedo decir sobre este punto? Empezando por lo que decía Miluska, ¿no? AIDESEP es una organización compuesta por comunidades nativas y federaciones locales que se articulan a nivel nacional. Ahora, esto significa que su criterio es sobre todo geográfico, no responde a un criterio étnico necesariamente, ¿no? Aunque hay algunas federaciones que, digamos, por su tamaño pequeñito o porque son pueblos pequeños numéricamente, equiparan, ¿no? Yo siempre hablo de los cacataibos en este caso. Los cacataibos solo existen en una federación, en la FENACOCA, Federación Nativa de Comunidades Cacataibos, que forman parte del esquema orgánico de AIDESEP, pero al mismo tiempo son una nación en sí misma, ¿no? En donde si ellos quieren empezar su proceso de autonomía, van a poder hacerlo con un poco más de soltura. Ahora, esto significa que no hay un criterio único para agrupar a las comunidades que viven en un determinado espacio, ¿no? En algunos casos puede ser, por ejemplo, por distrito, puede ser por cuenca, ahora como dijo Miluska, está también haciéndose costumbre agruparte por problema, y todo esto entra en el espectro AIDESEP. O sea, ninguna de estas agrupaciones viene a ser incompatible con la estructura orgánica de AIDESEP, porque finalmente son agrupaciones de comunidades que están reunidas en un espacio geográfico, digamos, más o menos compartido. Ahora, este punto sí, digamos, no sería tan sencillo de manejar si es que viviésemos en naciones indígenas, ¿no?
porque la nación indígena comparte muchas más características en común y un territorio. Entonces, cuando digamos, si es que estos procesos de autonomía se consolidan, tienen éxito y se replican en distintos lugares de la Amazonía, sin duda, AIRECEP, para continuar manteniendo vigencia, tendría que adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, una realidad donde, por ejemplo, los 10 pueblos más, digamos, numérica y territorialmente extensos en la Amazonía peruana han logrado consolidar procesos de autonomía, implicaría reorganizar la forma en que se dirige AIRECEP como máxima organización indígena a nivel nacional. Ahora, ese es un debate bien vanguardista, ojo, estamos así como en la vanguardia de la vanguardia, pero regresemos a nuestra realidad. En el Perú todavía solamente hablamos de comunidades indígenas. O sea, todo esto que les he dicho que es como, no sé, irte manejando, pues, no sé, por la Costa Verde a 120 por hora, cuando en verdad estás en el tráfico de la avenida Bancay a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, así estamos en el Perú. Más allá de estas discusiones de avanzada, tenemos un problema grave porque en el Perú se reconocen comunidades y no pueblos, ni mucho menos nacionalidades. Y esta es una limitación operativa, por ejemplo, ahora que se están gestando las bolas indígenas amazónicas, la principal limitación es que el Estado te dice que la seguridad que uno se puede dar es la ronda con lo mucho y viene por comunidad. Cuando te hablan de la guardia que responde un pueblo, dicen, oye, tranquilo, esto no existe. Tiene que ser comunidad por comunidad. Ahora, este problema es grave porque lo que significa es que en el Perú los estándares de derecho internacional no se aplican a cabalidad desde el principio. El derecho internacional habla siempre de pueblos indígenas, pueblos originarios, no habla de comunidades. Entonces, tenemos que ponernos a reflexionar sobre la necesidad de dejar, digamos, esta categoría que mucho ha limitado a la práctica de la autonomía. Cristian. Sí, yo quería opinar respecto a lo último que acabas de decir. Me parece que la negativa del Estado como institución que monopoliza la violencia también parte desde una estrategia institucional de no dejar que las naciones originarias, los pueblos indígenas se articulen de tal manera que pongan en peligro la integridad territorial, visto desde el punto de vista de la explotación de los recursos naturales, ¿no? Porque en estas zonas son zonas petroleras, madereras y son estratégicas para la negociación del Estado con las empresas extranjeras. Bueno, de manera corta puedo aportar también, lo mismo pasa en las comunidades campesinas, ¿no? La articulación es mucho más segmentada aún, ya que allí sí te dicen, no, lee tu ley de comunidades campesinas, no eres ni siquiera pueblo indígena, además ya ni siquiera hablas el quechua y qué sé yo. Y entonces la segmentarización es mayor. Yo creo que toda esta política de restricción responde a intereses económicos, ¿no? Sin ánimos de ideologizar los parámetros del curso, pero tenemos que tener en cuenta, tenemos que interiorizar las externalidades de la economía, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Lo primero que les diría si hablásemos de qué es el derecho, que es que el derecho no es neutral. Esa es una de las premisas con las cuales trabajamos. El derecho no es neutral y esto quiere decir que el derecho no es, pues, como mucha gente piensa, el producto de un bisturí aséptico que no se contamina por opiniones, por ideas, por intereses, por ideologías. Todo lo contrario. El derecho es fruto de una disputa larga entre intereses, ideologías, digamos, grupos de poder, que el que gana pone la norma que cree que es la más adecuada para vivir mejor, y ese vivir mejor, entre paréntesis, conservar su situación de privilegio, ¿no? Entonces, no es casualidad que, como repetí al principio, hay dos puntos por los cuales se hace urgente aprender este curso.
El primero es por la desigualdad en la que viven los pueblos indígenas, que hacen de que vivan en condiciones de pobreza extrema o de pobreza y que los servicios públicos de los que gozan sean inferiores en calidad y cantidad al resto de los que goza el resto de la población nacional. Esa es la primera razón, la desigualdad social que significa. La segunda es la importancia de proteger la biodiversidad de los territorios donde viven. Los territorios donde viven pueblos indígenas, está probado, son los más biodiversos del mundo. Y si no se asegura una adecuada protección a estos territorios, lo que va a pasar es que al ser, digamos, colectivos vulnerables, es que alguien con poder económico va a ingresar y se va a apoderar de esas tierras y las va a destruir probablemente porque el recurso sirve solamente cuando, para ellos, cuando está en el mercado, generando una ganancia. No cuando está en el bosque. No es el caso clásico de la industria maderera. El árbol no es bonito, sino cuando está pues, taladito y hecho en un mueble. Sobre esa base, creo que pues, es objetivo, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Y esa es una limitación. Antes de pasarle la palabra a Rosy, sí quería decir una idea que tiene que ver con lo que decía Cristian. Imagínense digamos, cómo cambiaría la negociación en un lote petrolero. Si tengo que negociar con 30 comunidades, si tengo que negociar con 2 pueblos, la negociación sin duda sería más robusta, sería más fuerte, y no sería como se hace ahora promoviendo divisiones y fragmentaciones. No es casualidad que las normas amparen un modelo de negociación para permitir actividades extractivas que lo que hacen es segmentarizar a los miembros de los pueblos indígenas en comunidades, muchas comunidades. Rosy. Sí, buenas noches. Hola Álvaro, quisiera consultar si hay algún caso, no solo en Perú, en el mundo, en el que una nacionalidad indígena tiene reconocimiento jurídico y si eso ha tenido implicancias en la soberanía del país. Pregunto esto porque con base también en lo que ha mencionado Cristian, o sea, sin ánimos de politizar la sesión, claro, ningún país, creo, va a ceder de manera muy sencilla o dar un margen de acción muy amplio que prácticamente sea un paralelismo del gobierno de su territorio, ¿no? Entonces, por eso quisiera consultar si es que existe un caso como ese. Es una muy buena pregunta. Mira, la Constitución, sí está bien. La Constitución Política de Colombia reconoce a los pueblos indígenas colombianos la categoría de nación. E incluso, si no me falla la memoria, reciben un porcentaje de presupuesto nacional para ejecutar obra pública, obviamente con supervisión del Estado. Y tienen un reconocimiento de autonomía constitucional. Entonces, claro, si pasa a Colombia y preguntas, te van a decir que esto no funciona de la forma más óptima, pero a nivel administrativo, al menos, tienen un nivel de autonomía mucho mayor. Y creo que es el caso paradigmático en la región que suele verse, en el caso colombiano. Para la próxima clase, lo que podemos hacer, si queremos seguir explorando este tema, aunque luego vamos a hablar de autonomía, específicamente, así que ahí deberíamos verlo, podemos hablar sobre este acápite. Estamos siendo las 8:10, vamos a ver qué sigue. Bueno, en verdad la siguiente parte es una parte que a mí creo que ustedes me la van a enseñar mejor de lo que yo podría. Lo siguiente que íbamos a ver en este curso, más allá de este tema conceptual, que creo que es importante porque a veces decidimos comunidad y pueblo, tratamos de mezclarlos como si fueran lo mismo y no es lo mismo, y que no se reconozcan igual es un problema jurídico. Digamos, sí es importante repasar un poco de la historia de estos movimientos sociales, cómo es que conquistan sus derechos en la región andina y en la región amazónica, que se lo dejo para que lo puedan leer. Luego vamos a hablar sobre cuáles son las principales fuentes del derecho de los pueblos indígenas. Han visto que estamos estudiando según 3 tipos. Hay algunas fuentes que son, digamos, diferenciadas por su jerarquía normativa, otras por su producción normativa y otras por su origen, a grandes rasgos. Luego vamos a hacer un repaso también, digamos, muy rápido sobre cuáles son los derechos que reconoce el derecho internacional, siempre que van convencional, me refiero a lo internacional, y el derecho constitucional también que está aquí, y a nivel legislativo. Ahora, y finalmente vamos a hablar sobre ciudadanía intercultural. Yo les agradezco mucho por su presencia el día de hoy